Bien, muchachos, vamos a iniciar con lo que es el tema del ciclo de Krebs. Este es el ciclo a continuación de lo que es glucólisis. Simplemente es un ciclo muy energético que va a uno de los principales ciclos. En este ciclo que vamos a ver, vamos a llevar el ciclo resumido, el ciclo que solo tiene 8 pasos. Normalmente el ciclo de Krebs lleva 10 pasos. Los dos pasos que estamos abreviando en este ciclo simplemente son reacciones de hidratación y deshidratación que no tienen una relevancia en sí en todo lo que es el ciclo. Bueno, vamos a comenzar con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la principal vía metabólica del acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, como recuerden, lo hemos obtenido al final de la glucólisis y al final de la descarboxilación del piruvato. Entonces, esta vía metabólica del acetilcoenzima A, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, es una de las principales vías por las cuales se va a obtener grandes transportadores activos y de una manera eficiente. El acetilcoenzima A técnicamente puede venir de los tres macronutrientes. Puede venir de los hidratos de carbono, puede venir de las proteínas o puede venir de los ácidos grasos. Por eso es la vía común la vía común energética de los tres macronutrientes. Los tres macronutrientes pueden llegar al final en un proceso catabólico a convertirse en acetilcoenzima. Recuerden, se va a dar en la matriz, que es la parte central de la mitocondria. Hemos dicho que la matriz, que era todo lo que estaba rodeado por membrana interna de la mitocondria, también alberga lo que es el ADN mitocondrial y los metabolitos, en este caso todos los sustratos y enzimas necesarias para llevar a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene la característica de ser una vía catabólica y anabólica. Catabólica porque técnicamente va a ir reduciendo, en este caso oxidando, al acetilcoenzima A, y anabólica porque durante este proceso en algunas de sus reacciones se van a generar sustratos importantes para otras vías metabólicas del cuerpo. Entonces aquí tenemos el ciclo de Krebs que nosotros vamos a llevar. Como ven, aquí simplemente tiene 8 reacciones. No estamos llevando las reacciones que se encuentran aquí, entre el citrato y isocitrato y el isocitrato y el alfa-cetoglutarato. Solo estas reacciones estamos abreviando. Como ven, aquí hay muchas flechas y todas tienen distintos colores. Las flechas azules nos muestran que la reacción solo va en una dirección, por eso no tiene dos puntas. En cambio, las flechas verdes nos muestran que estas reacciones pueden ser fácilmente reversibles, pueden ir en las dos direcciones. El citrato se puede convertir en isocitrato y al mismo tiempo puede fácilmente convertirse de isocitrato a citrato. Bueno, el punto de las reacciones que no son reversibles, en caso de las flechas azules, son las que permiten tener la dirección del ciclo de Krebs. Si digamos, todo el ciclo de Krebs se invertiría y fuera por estas flechas verdes, se detendría en el succinilcoenzima A. No podría avanzar. Pero si en caso va por la dirección de las flechas azules, entonces sí puede generar su vuelta. ¿De qué depende el ciclo de Krebs o de qué dependen las vueltas del ciclo de Krebs? Aquí tenemos el ciclo, una molécula. Depende del acetilcoenzima A. A mayor cantidad de acetilcoenzima A que ingrese a la matriz mitocondrial, más vueltas va a dar. En este caso, digamos, solo ha entrado una molécula de acetilcoenzima A. Entonces, ¿cuántas vueltas va a dar el ciclo de Krebs? Solo una. La cantidad de vueltas que da el ciclo de Krebs depende solo de la cantidad de acetilcoenzima A. Es la molécula que se encarga de definir cuántas vueltas va a dar. En caso de que entre dos moléculas de acetilcoenzima A, como es el caso de la glucólisis, una molécula de glucosa puede llegar a dar dos moléculas de acetilcoenzima A. Por ende, ¿cuántas vueltas va a dar el ciclo de Krebs? Una, dos. Dos porque han entrado dos moléculas de acetilcoenzima A. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Generar energía. El ciclo de Krebs genera varios transportadores activos importantes. En este caso, el ciclo de Krebs no genera ATP. El ciclo de Krebs no va a generar en ningún momento ATP. Hemos visto que la glucólisis sí generaba hasta 4 ATPs, pero el ciclo de Krebs no. En su lugar va a generar GTP, que es otro tipo de transportador activo. Es igual o es equivalentemente energético a lo que es ATP. Lo único que ha cambiado es el nucleótido que se encontraba aquí, o la base nitrogenada, que antes era adenina y ahora es guanina y se llama GTP. Aparte, ¿qué otros transportadores activos va a generar el ciclo de Krebs? NAT en su forma reducida y FAT en su forma reducida. Estos son los tres tipos de transportadores activos que se generan o que se producen durante el ciclo de Krebs. Ahora sí, empecemos con lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs vamos a empezar con la molécula de acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A, lo primero que tiene con la primera molécula o primer sustrato que se tiene que relacionar para iniciar el ciclo de Krebs es con el oxalacetato. La acetilcoenzima y oxalacetato son la primera reacción química o la primera reacción que hay en el ciclo de Krebs. ¿Qué es lo importante de estas moléculas? Saber la cantidad de carbonos. Durante toda esta primera mitad del ciclo de Krebs, lo que vamos a hacer es
movilizar carbonos e ir oxidando esta molécula de acetilcoenzima A hasta que desaparezca técnicamente por completo de lo que es la reacción. Entonces simplemente la primera reacción consiste en combinar el acetilcoenzima A con el oxalacetato. Y de esa manera conseguimos lo que es el citrato. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Miren, se han unido todo lo que son las moléculas de carbono. Aquí había 2, aquí había 4 y esta molécula de citrato ya tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué ha pasado? Ha perdido la coenzima. Y precisamente para que esta unión se pueda llevar a cabo, lo único que se necesita es que ingrese agua. Al ingresar agua, esta agua junto con sus hidrógenos y su oxígeno logran empujar la coenzima A. La coenzima A sale de la reacción y tenemos al citrato formado. La enzima encargada de hacer esta reacción es la citrato sintetasa, porque está formando esta nueva molécula, está uniendo estas dos moléculas, por eso tiene la denominación de sintetasa. En nuestro ciclo tenemos ahí, esa es la primera reacción. Miren cómo el oxalacetato se relaciona o ingresa con el acetilcoenzima A y forman el citrato. El ciclo de Krebs a partir de este momento va a tener la función de dar una vuelta hasta volver a formar oxalacetato. Cuando vuelva a formar oxalacetato simplemente va a esperar que entre otra molécula de acetilcoenzima A, entra otra molécula de acetilcoenzima A y por eso hace dar vueltas. Y tenemos otra reacción. Bueno, aquí la reacción ha perdido parte de su animación. Hasta aquí teníamos nuestra primera reacción y simplemente es convertir el citrato a isocitrato. Ustedes, como pueden ver, ¿cuál es la diferencia entre el citrato y el isocitrato? Simplemente su estructura, o sea, tienen la misma composición pero distinta estructura. Aquí hay una reacción intermedia que es hidratación y deshidratación, que entra una molécula de agua e inmediatamente sale una molécula de agua y forma otros sustratos. Ya aquí ha salido de adelantada, la enzima encargada de hacer esto es la aconitasa, que técnicamente es una isomerasa, porque están cambiando isómeros. Simplemente, como les digo, todo se trata de una hidratación y una deshidratación. Entra una molécula de agua, pero inmediatamente va a salir una molécula de agua. Todo eso para poder cambiar la estructura del citrato. Aquí tenemos la reacción abreviada, citrato a isocitrato. Y como ven, podría invertirse igual esta reacción. Puede ir en dos direcciones. Ahora sí, continuamos. Del isocitrato, ahora se va a convertir en alfa-cetoglutarato. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ha perdido un carbono. Entonces ya en este momento se está empezando a reducir la cantidad de carbonos. Recuerden que empezamos con moléculas de 2 carbonos, 4 carbonos. El citrato tiene 6 carbonos, el isocitrato mantenía sus 6 carbonos, pero el alfa-cetoglutarato ya ha perdido un carbono. Y esta es la primera reacción en la cual se va a generar un transportador activo. Técnicamente se va a generar energía. Para eso necesitamos que entre una molécula de NAT. Vamos a oxidar el isocitrato y vamos a reducir lo que es el NAT. Entonces entra el NAT a la reacción y va a salir en forma de NAT reducido y también tenemos que sacar un carbono de toda esta reacción. Por ende sale NAT reducido, otro hidrógeno y el CO2. CO2 para que pueda salir ese carbono. Ahora el alfa-cetoglutarato es una molécula de 5 carbonos y hemos obtenido nuestro primer transportador activo. Recuerden, cada que entre un transportador activo, un NAT oxidado o se vaya a reducir y hace una molécula de NAT o una molécula de FAT, las enzimas encargadas de esto son las oxidorreductasas, más específicamente las deshidrogenasas, que lo que hacen es deshidrogenizar una molécula, o sea, mover esos hidrógenos a otra molécula. Este tenía hidrógenos, este entró sin hidrógenos, era oxidado y ha salido reducido con un hidrógeno acompañado. Isocitrato, deshidrogenasa. Todo lo que es deshidrogenasa hace estas reacciones de reducción. Ahí tenemos esa reacción en esta parte del ciclo, la reacción número 3, isocitrato a alfa-cetoglutarato. Ahí se generó el primer transportador activo que era el NAT. Ahora, del alfa-cetoglutarato vamos a convertirlo al succinil coenzima A. Miren, aquí ha vuelto a recuperar esa coenzima A que en un principio perdió. Pero también, si observan, ha perdido otro carbono. Esta molécula tenía 5 carbonos, ahora esta tiene 4 carbonos. Para esto volvemos a necesitar un NAT oxidado, quiere decir que esta molécula se va a oxidar y este NAT se va a reducir. Y también está esta coenzima A que vemos al final de esta reacción. Entonces entran estas dos moléculas. ¿Qué pasa? Va a salir un carbono, va a ser reemplazado por la coenzima A y el NAT que será oxidado se va a reducir. Y recuerden, la forma en la que salen los carbonos siempre es en forma de dióxido de carbono.
Aquí tenemos NAT reducido, su hidrógeno y dióxido de carbono. Esta reacción que se convierte en succinil coenzima A. ¿Cuáles son las enzimas encargadas de hacer que el NAT se reduzca? ¿Cómo se denominan? Pues otra deshidrogenasa. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Le está quitando hidrógenos. Al quitarlo lo está oxidando y está reduciendo al NAT. Ya tenemos dos transportadores activos. Ya se ha generado energía. Así de rápido ya estamos avanzando en el ciclo de Krebs y ya tenemos energía. Ahí está la reacción de alfa-cetoglutarato a succinil coenzima A. Hasta este punto, lo que me olvidaba recalcarles es que el succinil coenzima A ya tiene 4 carbonos, igual que el oxalacetato. Toda esta parte del ciclo de Krebs, toda esta mitad del ciclo de Krebs, se llama la fase de oxidación. Hasta este punto, técnicamente ya está oxidada casi toda la molécula de acetil coenzima A. Lo único que nos faltaría oxidar o mover sería la coenzima A. Recuerden, el acetilcoenzima A tenía 2 carbonos, el oxalacetato tenía 4. Se han juntado y han formado una molécula de 6 carbonos. El isocitrato mantenía esos 6 carbonos y a partir de eso se ha empezado a reducir. El alfa-cetoglutarato tenía 5 y el succinil 4. A partir de este punto ya tenemos la misma cantidad de carbonos que el oxalacetato. Técnicamente ya tenemos la estructura lista para empezar a formar el oxalacetato. La otra parte del ciclo ya consiste en volver a formar el oxalacetato. Esta mitad era la fase de oxidación. En esta parte hemos oxidado el acetilcoenzima A y ahora vamos a recuperar el oxalacetato. Por eso es que es un ciclo. ¿Cuánta energía hemos obtenido hasta aquí? Hemos obtenido dos transportadores activos. NAT reducido, otro NAT reducido. En las reacciones de isocitrato hacia alfa-cetoglutarato hemos obtenido el primero. Y el segundo lo hemos tenido del alfa-cetoglutarato al succinil coenzima A. Nuestro balance energético hasta esta mitad del ciclo, ¿cuánto es? 2 NAT reducidos. No NATs oxidados, son NAT reducidos. Sigamos con el resto del ciclo de Krebs. Del succinil coenzima A, simplemente lo único que tenemos que hacer es quitarle la coenzima A y tenemos succinato. Ya vamos a empezar a recuperar la estructura del oxalacetato. Para hacer esto vamos a necesitar de una molécula de GDP más un fosfato inorgánico. GDP es un transportador activo igual, pero no tiene la misma cantidad de energía que el ATP o el GTP. Pero de aquí va a salir el transportador activo o la cantidad de energía que ya se puede utilizar. El GDP más fosfato inorgánico, toda esta reacción va a movilizar y va a generar energía, de tal manera que va a salir GTP y coenzima A. La coenzima A que estaba aquí sale, estas dos moléculas se unen y durante todo ese proceso de movimiento de electrones se genera esta energía y se forma el GTP. Todo esto mediado por la enzima succinato sintetasa, que esta también puede ser considerada una enzima de tipo quinasa. Recuerden que las quinasas eran las que se encargaban de movilizar grupos fosfatos de una molécula transportadora activa a otra. En este caso ha gestionado esa movilización de ese fosfato a otro fosfato, pero su nombre es succinato sintetasa. Esa reacción la tenemos ahí. Ahí es donde ya se origina otro GTP. Entonces nuestro balance energético, que hasta ese momento era 2 NAT reducidos, va aumentando y ya estamos generando más energía. Ya tenemos un GTP. Esta es la única molécula de energía que se genera en el ciclo de Krebs que puede ser utilizada de manera inmediata. Los NAT reducidos y los FAT que vamos a ver dentro de un momento no se pueden utilizar todavía como energía. Tienen que ir a la cadena respiratoria, a la cadena de movimiento de electrones. Pero sigamos con el ciclo de Krebs. Luego del succinato va a pasar y se va a convertir a fumarato. Para esto igual va a haber un movimiento de electrones. En este caso, en vez de necesitar un NAT, vamos a necesitar una molécula de FAT, que igual está en su forma oxidada. Quiere decir que van a oxidar esta molécula y van a reducir a esta. Entra el FAT oxidado y sale el FAT reducido. FAT-H. Esta molécula ha perdido hidrógenos. ¿Quién es la encargada de movilizar todo lo que es oxidación y reducción? Las deshidrogenasas son las que movilizan hidrógenos, deshidrogenasa. En este caso la succinato deshidrogenasa. Esa reacción igual la vemos ahí, de succinato hacia fumarato. Nuestro balance energético igual ya sigue variando. Hasta ahí teníamos 2 NAT, 1, 2, un GTP y ahora tenemos un FAT más. Hasta ahorita es nuestro balance energético. La conversión del fumarato hacia el malato es simple.
Lo único que hace es ganar agua. En este caso se hidrata la molécula, hidratamos el fumarato. Hace tiempo había reacciones que igual les dije que eran de hidratación y deshidratación. En este caso se hidrata del fumarato al malato. No pasa más nada. Ya se parece o ya se acerca bastante a lo que es la estructura del oxalacetato. La fumarato hidratasa es la enzima encargada de hacer toda esta transición. Estas reacciones de las más sencillas, no hay más donde perderse. La tenemos ahí del fumarato al malato. Esta L que ven aquí, incluso aquí la pueden encontrar en otras reacciones químicas como D-isocitrato, etc. Simplemente son lo que les he dicho, los isómeros de L o D, que igual habíamos visto en los aminoácidos. L aminoácidos, D aminoácidos funcionan de la misma manera. No tienen realmente una relevancia para todo lo que es este ciclo. O en este momento no. Sigamos con la última reacción, convertir el malato al oxalacetato y ahí termina el ciclo de Krebs. Para que vean que es el ciclo más sencillo que hay. Incluso para mí es más sencillo que la glucólisis. Que la glucólisis hay que incluso multiplicar por 2 o por otras reacciones dependiendo la fase. Del malato simplemente convertimos a oxalacetato y para esto vamos a necesitar oxidar esta molécula de malato. Entonces para oxidarla también necesitamos una molécula de NAT oxidado. Este NAT oxidado va a entrar a la reacción y va a oxidar, le va a quitar hidrógenos. Y al quitarle hidrógenos, esta molécula se va a reducir. Y sale en forma de NAT reducido más su hidrógeno. Ahí tenemos al NAT reducido. Ya tenemos otro transportador activo solo con simple movimiento de electrones de malato a oxalacetato. La enzima encargada de hacer esto, bueno, aquí no se ha corregido eso, es la malato deshidrogenasa. Recuerden que todo lo que es movimiento de electrones son deshidrogenasa. En este caso de hidrógeno son las deshidrogenasas. La malato deshidrogenasa, no es la fumarato hidratasa. La malato deshidrogenasa. Ahí tenemos la última reacción de malato a oxalacetato. Y a partir de este punto se repite todo el ciclo. En este punto adquirimos un transportador activo más, que es NAT. Entonces nuestro balance energético vuelve a cambiar. Y este es el balance energético final del ciclo de Krebs. Es toda la energía o todos los transportadores de energía que se generan durante el ciclo de Krebs. Tenemos que se ha generado al final del ciclo de Krebs, en cuanto a transportadores activos, 3 moléculas de NAT, un GTP y un FAT. En ningún momento se genera ATP. Muchas veces, como el GTP es equivalente o es enérgicamente equivalente al ATP, entonces muchas veces en algunos libros dicen que genera 3 moléculas de NAT, un ATP y un FAT. Realmente no genera ningún ATP. Lo que sí genera es GTP. Ahora su balance energético. Este balance energético que ustedes han visto, exactamente se genera cuando solo entra una molécula de acetilcoenzima A. O sea, esto es una vuelta al ciclo de Krebs. Si el ciclo de Krebs da una vuelta, genera esta cantidad de energía o esta cantidad de transportadores activos. Por cada vuelta del ciclo de Krebs genera 3 moléculas de NAT, un GTP y un FAT. Si entrara 2 moléculas de acetilcoenzima A, o sea, digamos que entran 2 moléculas de acetilcoenzima A, entonces el ciclo de Krebs, como les dije, va a dar 2 vueltas. Entonces todo este ciclo hay que multiplicar por 2. En vez de tener 3 moléculas de NAT, ahora tenemos 6 moléculas de NAT, 2 moléculas de GTP y 2 moléculas de FAT. ¿Por qué ha dado 2 vueltas el ciclo de Krebs? Porque había 2 moléculas de acetilcoenzima A. Por cada acetilcoenzima A el ciclo de Krebs va a dar una vuelta más y esto se va a aumentar por cantidad de vueltas. Aquí tenemos otro ejemplo de 3 moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, ¿cuántas de NAT va a generar? 3 por 3, 9 moléculas de NAT. 3 moléculas de GTP y 3 moléculas de FAT. Esto es importante porque en eso muchas veces, especialmente el examen, yo les voy a preguntar si entran 3 moléculas de acetilcoenzima A, ¿cuánto es su balance energético del ciclo de Krebs? Si entran 5 moléculas, ustedes simplemente tienen que multiplicar por la cantidad de vueltas que va a dar el ciclo de Krebs. Simplemente multiplican esto por la cantidad de vueltas. En el caso de la glucosa, una molécula de glucosa, hemos dicho que iba a generar 2 moléculas de acetilcoenzima A al final de todo el ciclo. Al final de la glucólisis va a generar 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos se van a descarboxilar y van a generar 2 moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, hasta aquí la molécula de glucosa iría formando 6 NADs, 2 GTPs y 2 FAT. Ya estamos cerca de sacar todo el balance energético y ver de dónde salen esos 38 ATPs que puede generar una molécula de glucosa.
Simplemente hasta ahí el ciclo de Krebs. Este video lo tengo que regrabar, no he podido subir el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa juntos. Así que la fosforilación oxidativa va a tener que ir en otro video, todo lo que es cadena respiratoria. Así que, bye.